Aprendamos juntos en casa. Currículo priorizado para la emergencia. Unidad educativa Luis Fernando Vivero. Bienvenidos a la semana 14, semana de aprendizaje virtual. El área de matemáticas les saluda en este nuevo día de educación virtual. El licenciado Ángel Escalante Sánchez, la ingeniera María Yagual Suárez y quienes habla el ingeniero Gustavo Yagual Vera. Gustoso de poder empezar con ustedes un nuevo día más de clase. El día de hoy, el tema principal es medidas de tendencia central con datos agrupados. Si bien ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos las medidas de tendencia central, pero con datos no agrupados. Objetivo: determinar resultados estadísticos como la media aritmética, la moda y la mediana, con datos agrupados. Desarrollo. Primero, partamos. ¿Qué son datos agrupados? Son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20 o más elementos, por lo que para ser analizados requieren ser agrupados en clases a partir de ciertas características. Es decir, se va a realizar rangos o amplitudes. ¿Cómo quedaría una tabla de datos agrupados? Ahí vemos el ejemplo. Ejemplo, peso en kilogramos, tiene de 55 a 62. Siguiente rango de 63 a 70. Siguiente rango 71 a 78. Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a analizar y aprender a realizar el día de hoy. Una vez que ya hemos revisado y analizado la definición y un ejemplo de cómo quedaría una tabla, vamos a realizar un caso. Vamos a aprender con un ejemplo en práctica. Ahí tenemos nuevamente medidas de tendencia central con datos agrupados. Ejemplo con datos estadísticos agrupados. Aquí tenemos un ejemplo. Las precipitaciones medias anuales expresadas en milímetros en los últimos 50 años, medidas en una estación meteorológica, son las siguientes. Ahí vemos 50 datos: 320, 355, 475, 360. Significa que cada dato corresponde a un año. Fueron 320 lluvias o fueron 355 lluvias en un año. Como me dice que son 50 años, son 50 datos. Me pide realizar la tabla de frecuencia y hallar los resultados estadísticos de la media, la moda y la mediana. Empecemos. ¿Cómo vamos a realizar el respectivo cálculo? Vamos a arrancar con el siguiente proceso. Partes o componentes de la tabla de frecuencias. Ahí vemos cómo tenemos en las siguientes imágenes las siglas con las cuales vamos a identificar en la tabla de frecuencia de lluvias anuales. Ahí tenemos X1 significa el número de intervalos con el cual vamos a trabajar. F1 el número de veces que se repite un dato. X1 por F1, que es la multiplicación de números de intervalos y frecuencias o repeticiones. Y la F mayúscula significa la frecuencia acumulada. Así vamos a tener lleno nuestra tabla de frecuencia. Continuamos con el proceso. Ahora, hallar el rango o amplitud del intervalo. Si yo tengo todos los datos que me mostraron en el cuadro, yo tengo que identificar el menor valor y el mayor valor del dato estadístico. ¿Para qué? Para poder aplicarlo en la amplitud, que no va a ser más que el mayor valor
menos el menor valor. Con eso yo voy a obtener, en este ejemplo, tengo 725 menos 250, me va a quedar 475. Me dice que para poder hallar el rango no debe ser menor que 5 ni mayor que 10. Entonces en este caso yo voy a partir para 5 intervalos, 5 rangos. 475 dividido por 5 es igual a 95. Esa es la amplitud con la cual yo voy a empezar a llenar mi tabla. Bien, tengo la tabla de frecuencia. Ahí tengo los 5 rangos. En el primero tengo 250 más 95. Tengo 345. Ahí está mi primer rango. El segundo rango empieza 346 más 95. Tengo 441. El tercer rango 442 más 95, 537. Y así sucesivamente podemos ir llenando los intervalos y rangos. Ahí tengo, por supuesto, cada uno de los valores realizados. Ya tengo la primera parte del proceso. Vamos ahora a hallar la frecuencia absoluta. Nuevamente tenemos los datos estadísticos proporcionados. Tenemos la tabla de frecuencia de lluvias anuales. Y ahora tocará buscar la frecuencia absoluta o F sub 1. Ahí yo tengo, en el primer rango me dice que yo tengo que encontrar los valores que están entre 250 a 345. Ahí tengo el primero, 320, 250, 300 y así sucesivamente los valores que estén dentro de ese rango. Ahí yo he encontrado 8 valores y ahí voy ubicando en el F sub 1 8. Ahora me tocará buscar valores que estén dentro del segundo rango, 346 a 441. Si ustedes analizarán, yo voy a encontrar 16 valores. En el tercer rango o intervalo tengo 13, en el cuarto 10 y en el quinto 3. El total de frecuencia tiene que ser igual al valor de datos proporcionados. Bien, continuamos con el proceso. Ahora, hallar la multiplicación entre el número de intervalo y la frecuencia absoluta. Ahí tenemos, ¿sí? Cuando hablábamos de x sub 1 por f sub 1, que es la frecuencia, tengo 1 por 8, 8, 2 por 16, 32, 3 por 13, 39 y así sucesivamente, teniendo un valor total de 134. Continuamos. Hallar la frecuencia acumulada. Aquí tengo que hallar el valor de la frecuencia acumulada. ¿Cómo se hace? El primer valor es igual, estoy hablando del número 8. El segundo valor es 24. ¿Por qué? Porque yo comienzo a sumar cada una de las frecuencias absolutas. 8 más 16, 24. Ahí voy. 24 más 13, 37. 13 más 10, 47. Y 47 más 3, 50. El total de la frecuencia acumulada es 50. Es decir, que yo tengo que encontrar el mismo número de datos. No me puede dar más ni menos. Debe ser igual. Ahí tengo el resultado de la frecuencia acumulada. Continúo con el proceso. Ahora es calcular la media aritmética. Ya entramos ya a poder hallar las medidas de tendencia central. Ahí tengo yo la tabla completa. Tabla de frecuencia de lluvias anuales. Ya hemos hecho paso a paso todo el proceso. Ahora
Para hallar la media aritmética, yo tengo que aplicar esta ecuación, que es media aritmética es igual a la sumatoria de x sub 1 por f sub 1 sobre el total de la frecuencia acumulada. Ahí tengo. Media aritmética es igual, ¿cuánto era el total? 134 dividido para el total de las frecuencias acumuladas, que son 50. La media aritmética me va a dar 2,7. Es decir, que el resultado va a estar dentro de los intervalos entre el 2 y el 3. Si podemos analizar cada uno de los datos estadísticos, nos vamos a dar cuenta que la media aritmética va a estar dado en 475 precipitaciones. ¿Sí? Va a estar en la tabla, en el intervalo número 3 dentro de la tabla. Ahí ya tengo ya el resultado de la media aritmética. Una vez que hemos hallado la media aritmética, ahora vamos a calcular la muda. Recuerden que la muda es la que con mayor frecuencia se repite. Nuevamente tenemos la tabla de frecuencia y la ecuación con la cual yo puedo hallar la muda. Pero primero, como me dice que es la que con mayor frecuencia se repite, es decir, mi muda va a ser 16, que es el número con mayor frecuencia que observamos en la tabla. Es decir, que la muda yo lo voy a encontrar entre el rango de 346 a 440. Ahí están. Luego de tener ya definido cada uno de los valores dentro de la tabla, yo comienzo a reemplazar. Muda es igual a 346, que es el límite inferior del rango, más 16, que es la frecuencia, menos 8, que es la frecuencia inferior, sobre 16, que es la frecuencia, menos 8, frecuencia inferior, más 16, que es la frecuencia, menos la frecuencia superior, que es 13, por el rango o amplitud, que es la diferencia entre 441 menos 346, que ese es igual a 95. Ahí tengo yo el cálculo de cada uno de los valores correspondiente. Ustedes pueden corroborar los valores en su calculadora y voy a obtener un resultado de 414.4, que está dentro del rango que hemos hallado. En eso está basado cómo poder calcular la muda. Bien, ahora vamos a calcular la mediana. Continuamos con la tabla. Siempre debemos de estar pendientes de los valores de la tabla de frecuencia, porque ahora vamos a calcular la mediana primero conociendo la posición. ¿Cuál es la posición? Donde vamos a tener el número total de datos dividido para 2. En este caso son 50 dividido para 2, que eso es 25. Es decir, que para poder calcular la mediana yo tengo que ubicarme en un número superior al valor que he encontrado en la frecuencia acumulada. Es decir, después del 24 viene el 37. En ese rango yo voy a encontrar la mediana. Asimismo tengo que aplicar una ecuación, la cual ustedes están visualizando, y los datos yo los tengo registrados dentro de la tabla de frecuencia. Ahí vamos a conocer. La mediana es igual al límite inferior 442 más el valor que hemos encontrado de n sobre 2, que es 25, menos la frecuencia
menos 1, que es nada más que el valor inferior, es decir, 24, sobre la frecuencia absoluta, que es 13, por la amplitud del rango, que es 95. Asimismo, como en el cálculo de la moda, ustedes pueden corroborar los valores. Ahí vamos a tener cada uno de los resultados y al final voy a obtener una mediana de 449,37, que está dentro del rango que hemos encontrado. De esa forma nosotros hemos podido resolver la media aritmética, la moda y la mediana con datos agrupados. Una vez que ya hemos identificado y hemos aprendido a resolver un ejercicio con datos agrupados, vamos a hacer la siguiente actividad aquí en casa. Ejercicio. Se realiza un estudio para determinar cuál es la edad que tuvo mayor índice de mortalidad en la parroquia Pozorja en el mes de abril del 2020, en plena pandemia del COVID-19. Por lo que, según registro de familiares amigos de 50 personas, se registran los siguientes resultados. Ahí ustedes tienen la tabla. Esas son las edades, ¿sí?, de cada uno. Bien, determinar la media aritmética, mediana y moda, luego interpreta esos resultados. Es decir, ustedes van a poder aplicar cada uno de los procesos que hemos observado en este video. Bien, esperando haber aportado con ustedes. El área de matemática le agradece por su atención. Muchas gracias, estimados estudiantes, a poner en práctica lo aprendido y hacer sus tareas.